Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast, en el cual hablaremos sobre las adicciones. Las adicciones es un problema social que afecta a todas las personas, independientemente de su condición económica, ya sea social o educativa. Las intervenciones en este fenómeno son económicas, políticas, históricas, sociales, estado de salud física y mental de un individuo, o drogas psicoestimulantes. Por lo tanto, es un problema complejo que necesita ser abordado a través de diversas disciplinas como lo es la historia, la antropología, la psicología, la sociología, la política, la jurisprudencia, la medicina, la farmacia, entre otras. Algunos aspectos comúnmente asociados al consumo son la búsqueda constante del placer, aunque sea fugaz y superficial. También tener un cierto tipo de amistad con algún grupo, encajar con alguien. El consumismo celebra la identidad de lo que tienes, no de lo que eres. La competitividad requiere un alto nivel de eficiencia e individualismo. De hecho, no se sabe cuál será la respuesta de un individuo al uso de estos estimulantes, solo que la respuesta es individual, es decir, dependiendo de la persona puede que le guste o puede que no. Es difícil encontrar a alguien cuyos planes de vida y carrera impliquen perderlo todo: familia, amigos, escuela, trabajo o incluso a ti mismo. Es importante entender que se logra una sensación de bienestar al inicio del consumo, con el objetivo de liberar el miedo y la ansiedad. Con el uso repetido y un aumento de la tolerancia natural del cuerpo, la persona queda atrapada. Algunos datos históricos son que en un informe de 1977 dedicado al alcohol, la OMS sustituyó el concepto de alcoholismo por el síndrome de dependencia del alcohol. Otro sería que se tienen registros desde 1983 que ya existían quejas sobre por qué los videojuegos no se les considera una adicción de conducta. Esta fue hecha por Super y Miller, que decía que esta se componía de una actitud compulsiva, falta de interés entre otras actividades, entre otras cosas. Un ejemplo de una noticia podría ser que un joven llamado Brown, que ahora tiene 24 años, dejó la universidad y pasó los siguientes años jugando y leyendo sobre política en un mundo en línea que se llama Echo Chambers, cámaras de eco, el fenómeno de las redes sociales que hace que la información se amplifica de manera tal que la gente solo lo lea con aquello que es fin. Finalmente decidió buscar ayuda y terminó participando en el programa de Game Changer de RIO, Real Ideas Organization, una institución británica que lleva a cabo proyectos educativos. La iniciativa buscó motivar a jóvenes a desarrollar sus habilidades y superar problemas a los que se pueden enfrentar antes de conseguir trabajo. Otro dato podría ser que los griegos introdujeron el culto de la vid, pero fue solo en el Imperio Romano, el que extendió su cultivo por las proximidades de Tarragona y Baja de Guadalquivir, aunque el vino se reservaba casi exclusivamente a los colonos de origen y ciudadanía romana. La mayor parte de la producción se dirigía por vía marítima a Roma, donde se encontraron una de las primeras manifestaciones de toxicomanías de masas, basada en el uso del vino por sus efectos lúdicos como por su aplicabilidad en la refinada gastronomía imperial. El último dato sería que durante la Segunda Guerra Mundial, la anfetamina y morfina fueron utilizadas masivamente por los contendientes, tanto para incrementar la eficacia militar como por motivos de salud. Ejemplos cotidianos, juegos. Esto pueden involucrarse los videojuegos de línea, donde un determinado grupo de personas entra en un mundo fantasioso para olvidar, por ejemplo, su realidad, encerrándose en su propio mundo sin interactuar con otras personas, o los juegos de mesa, que pueden llegar a ser utilizados para apuestas que se vuelven repetitivas por la sensación de ganar, en este caso dinero, que es común en este tipo de actividades. Nuevas tecnologías, como el Internet, móvil, redes sociales o videojuegos. Esos son los más vistos entre las personas. Con el tiempo uno va utilizando más las tecnologías hasta llegar al punto de depender mucho de ellas sin poder despegarse de los dispositivos, dando la excusa de no poder vivir sin él. Comida. Las personas las cuales sufren de ansiedad o depresión generalmente buscan consuelo en una cierta acción. La comida puede ser una de ellas, ya que al comer esto genera placer, liberando dopamina,
aunque se puede caer en un ciclo vicioso a la persona estar criticando su físico, pero seguir comiendo para sentir sensación de bienestar. Buenas tardes, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Empezaremos con las preguntas. ¿Has tenido alguna relación con las adicciones? Y si sí, ¿cuál? Buenas tardes. Sí, a los videojuegos. ¿Sabes a qué se debió la adicción a esta actividad? Que lo hacía muy constantemente, me apartaba de mis seres queridos, de cosas que hacía y no me dejaba llevar mi vida tranquilamente. ¿Y cómo te sentiste durante esos momentos? Mal, me sentía dependiente a esta cosa y ya como tú lo dijiste, fue una adicción que fue dura. ¿Y cuánto llevas sin el consumo de esta actividad? Aproximadamente 5 meses desde que empecé la rehabilitación. ¿Y de qué manera crees que tu adicción a los videojuegos ha marcado tu vida? Ya que no me dejaba hacer bien mi vida, tuve que repetir un año de mi vida otra vez porque perdí mucho tiempo. ¿Hubo personas que te ayudaron? Y si sí, ¿quiénes? Sí, mi familia, amigos y hasta incluso tuve que ir con terapeutas. ¿Cómo fue o en qué consistió tu proceso de recuperación o rehabilitación? Tuve que ir a procesos psicológicos, me tuvieron que quitar controles, consolas, en algunos momentos dispositivos móviles, hasta algunos casos internet. Una pregunta importante es, ¿te rendiste en algún momento? Sí, muchas veces pensé en rendirme, pero la verdad es que me siento contento de no haberme rendido. ¿Podría dar algunos consejos para personas que se encuentren en tu misma situación que tú viviste? Sí, que pidan apoyo, sean fuertes y no se rindan, porque al final de todo vale la pena intentarlo. ¿Y cómo te sientes actualmente con esa decisión que tomaste? Bien, contento, liberado de que ya puedo hacer mi vida bien sin ninguna adicción. Gracias. Ok, pues yo creo que principalmente la cuestión de las adicciones se puede dar para cualquier sustancia, tanto legal como ilegal, que genere en abuso cambios en los neurotransmisores. Entonces, yo creo que la conducta tiene mucho que ver con la salud mental de la ingesta de estas. Hay muchas sustancias que al momento de consumirlas te genera esa adicción y es algo que no se puede controlar voluntariamente porque el mismo cerebro te pide llegar a esos niveles de neurotransmisores o segregar ese tipo de sustancias para generar un estado de ánimo. Entonces las adicciones sí es algo grave que deben de hacerse un buen manejo de ellas y hay muchas sustancias que lo pueden generar. Háblese desde drogas como también lo puede ser inclusive el azúcar. ¿No? También el azúcar puede generar algún tipo de dependencia y eso lo vemos, por ejemplo, en personas que consumen mucha Coca-Cola y de repente la dejan y tienen esta necesidad. Como podemos ver, las adicciones no solo se limitan al consumo de sustancias químicas que alteran nuestra percepción de la realidad, sino que estas pueden ir desde acciones poco perjudiciales, como lo puede ser el coleccionar cosas, hasta acciones muy perjudiciales, como lo puede ser el consumo de drogas u otras actividades ilícitas como el robar. Siempre habrá una solución para una adicción. Obviamente esta va a depender de a la adicción a la que te enfrentes, pero siempre habrá una línea de salida que esperará ahí a ser cruzada por ti. También para esto hay que conocer la etapa en la que te encuentras, ya que será un determinante de qué tanto trabajo te costará. Tienes que saber que una adicción es algo que llega a ti y se aferra, al igual que tú te aferras a ella. Y el camino puede ser muy duro, porque básicamente es dejar de hacer algo que no podías dejar de hacer. Una adicción, vaya la redundancia. Pero a fin de cuentas, con esto sabemos que el entrar en una adicción es comparable a caminar por un campo minado. Si conoces el camino correcto, podrás salir sin lesiones o con lesiones menores, pero tan solo bastará un paso en falso para que tengas consecuencias muy malas. Esto es un camino que desgraciadamente muchas personas adictas han tenido que recorrer. Y pues las consecuencias van desde terminar sin trabajo, sin familia, sin amigos, hasta lo más malo que sería el terminar sin vida.